Hola a todos, es un gusto saludarles de nuevo. Mi nombre es Liliana Espinosa y el día de ahora vamos a continuar con la serie de videos sobre los trastornos de personalidad. Anteriormente ya hicimos el video de presentación, que fue el video número 1, el video número 2, que fue los trastornos del grupo A, y el día de hoy vamos a ver los trastornos del grupo B, dentro de los cuales están el trastorno antisocial, el trastorno límite, histriónico y trastorno de personalidad narcisista. Estos van a ser los 4 trastornos que vamos a ver en el grupo B y espero que nos acompañen hasta finalizar toda esta serie de videos. Vamos a comenzar con el primer trastorno de personalidad. Trastorno de personalidad antisocial. Es uno de los que más me gusta a mí tocar en estos temas, ya que nosotros utilizamos mal el término. Muchas veces le decimos a una persona que es antisocial por el simple hecho de no quererse relacionar con otras personas, pero el término correcto en este caso sería asocial. El término antisocial se especifica para las personas que vulneran los derechos de los demás. Estas personas no respetan las reglas. Estas personas también tienen dominante inatención y principalmente lo que les decía de no respetar las reglas, no respetar las leyes, no respetar los derechos de los demás. Eso es un trastorno de personalidad antisocial. Para nosotros poder clasificar a una persona con un trastorno de personalidad antisocial, nosotros tenemos que ver, igual como hemos estado viendo anteriormente, los criterios diagnósticos. Vamos a verlos puntualmente, cada uno de estos. Veamos, para poder nosotros diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, este tiene que haber tenido desde antes de los 15 años de edad indicadores de lo que ya les comentaba, de la vulneración de los derechos de los demás. Esto también se representa, ya lo vamos a ver, con el maltrato a animales y todas esas cuestiones. Ya lo vamos a ver puntuales. Bueno, vamos a irnos textualmente al libro, lo que nos dice de los criterios diagnósticos. Dice por acá lo que ya les comentaba, que se produce desde antes de los 15 años de edad y que se manifiesta por 3 o más. Anteriormente veíamos que eran 4 o 5 y ahora vamos a ver que 3 o más de los siguientes hechos. Veamos. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Estas personas no específicamente van a ser detenidas, pero las acciones que realizan tienen motivo de detención, o sea, son bastante graves. Veamos otro más. Dice que es el engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Creo que este nos queda bastante claro. Impulsividad o fracaso para planear con antelación. Bueno, estas personas cuando planean o quieren tomar una decisión, la toman en el momento, no es una decisión reflexiva, no es algo normalmente planeado. Esas decisiones las van tomando según el momento y sin premeditación. Veamos qué más nos dice por acá. Nos dice que la irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Otro, el número 5, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Esta persona realiza hechos, por ejemplo, de la conducción temeraria sin importarle su seguridad ni la seguridad de los demás tampoco. También nos dice irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Normalmente, una persona con un trastorno de personalidad antisocial
se encuentran desempleadas o si tienen un empleo no cumplen con sus obligaciones, sino que estas personas son de aquellas irresponsables que llegan tarde, que si no quieren no van a trabajar, no cumplen las reglas, no cumplen las órdenes, no respetan la jerarquía. Entonces regularmente nosotros las vamos a encontrar desempleadas. Claro, si esta persona no tiene, puede llegar a tener un cierto tratamiento, pero eso ya lo vamos a hablar después. Vamos a ver, dice ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Estas personas no tienen remordimiento. Estas personas cometen un hecho y eso es lo único. No pasa nada, no le queda aquel, como decimos nosotros, aquel pesar por sus hechos, no. Estas personas no pasa eso. Veamos, en la parte B nos dice, el individuo tiene como mínimo 18 años. Para nosotros diagnosticarlo en sí, tiene que tener el paciente, la persona, más de 18 años, pero tiene que haber cumplido de los que les mencioné anteriormente desde antes de los 15 años para nosotros poder diagnosticar este trastorno de personalidad. Vamos a ver, el criterio diagnóstico C. Existe evidencia de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años, lo que les mencionaba, y el del comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. Tenemos que tener en cuenta siempre esto que nos menciona acá, de que las situaciones y la forma de actuar de la persona no se deba en sí cuando se esté dando el curso de otro trastorno. Veamos por acá algo bastante importante de que tenemos que fijarnos mucho de que este trastorno tiene un curso crónico, que significa que esto no es revertible, esto sí se va a seguir dando y se va como a impregnar en la persona y puede tomar menos evidente o remitir con la edad. Entre más esto se agudiza entre la adolescencia y la edad adulta joven. Ahí es donde tiene su mayor énfasis este trastorno. Ya al pasar los años, según lo que nos muestran las evidencias, son que van disminuyendo los síntomas. Y no puede ser diagnosticada, como ya les decía, antes de los 18 años. De los factores de riesgo, nosotros para una persona antisocial es más común en personas de primer grado que en personas en general. En los familiares biológicos de las mujeres con trastorno tienden a ser mayor el riesgo de los familiares biológicos de los hombres con el trastorno. O sea, que si nosotros tenemos, por ejemplo, María y Juan tienen un niño, pero María padece de un trastorno, es más probable que el hijo de María tenga y padezca un trastorno, por ejemplo en este caso el antisocial, que en todo caso fuera la misma pareja, pero el que sufriera el trastorno fuera Juan. Entonces es más prevalente cuando su descendencia del trastorno viene de una mujer. Veamos qué nos dice por acá. En algún miembro con trastorno de personalidad antisocial, los varones suelen desarrollar más a menudo este trastorno y algún trastorno por consumo de sustancias, mientras que las mujeres padecen más frecuente un trastorno de síntomas somáticos. Puede tener, como ya mencionábamos anteriormente, se puede diagnosticar más de un trastorno. Claramente, si nosotros
estamos seguros de los síntomas, si nosotros hemos tomado en cuenta los diagnósticos diferenciales para poder indicar el que más se asimila a la situación de nuestro paciente, aquí nos dice de que si una mujer desarrolla este trastorno, puede tener adicionalmente a padecer un trastorno somático. Y en el cambio de padecer y pensar en que tiene algún dolor, algún padecimiento, una enfermedad. Y en el caso de los hombres, hubo un trastorno de sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol, y todas estas cuestiones. Vamos a ver. Nos habla de la cultura. Siempre es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la cultura en cualquier trastorno, ya que nosotros podemos diagnosticar el trastorno antisocial equivocadamente, dejándonos llevar en sí por los síntomas, si no valoramos la cultura, ya que puede estar haciéndolo como supervivencia y está realizando estas acciones por motivo de protección. Entonces es muy importante, siempre lo voy a recordar en todos los videos, el hecho de trabajar la historia clínica. Y el diagnóstico diferencial nos dice que es los trastornos por consumo de sustancias. Dice que el comportamiento antisocial en un adulto se asocia con un trastorno por consumo de sustancias. Si los actos, lo que ya decíamos, por ejemplo, la conducción temeraria, si esta se debe en sí en un episodio por consumo de sustancias, no lo vamos a catalogar como un trastorno de personalidad antisocial en sí. Pero si se ha desarrollado o si ha tenido indicios antes de los 15 años, sí, se va a diagnosticar el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno por consumo de sustancias. También tenemos que diferenciarlo de la esquizofrenia y trastornos bipolares, que no se produzcan situaciones o formas de actuar mientras una persona se esté específicamente dentro de un trastorno de esquizofrenia o algún trastorno bipolar. Y otros trastornos de la personalidad, que es muy importante también diferenciarlo. Y, por ejemplo, en la cuestión de la personalidad narcisista, que la vamos a ver un poquito más después, y la personalidad antisocial, que estos comparten ciertas cuestiones, pero tienen puntos claves para nosotros poder diferenciar. Por ejemplo, dice que el trastorno narcisista no posee características de impulsividad, agresividad y engaño, cosa que el antisocial sí lo tiene. Y las personas con trastorno antisocial pueden no tener necesidad de admiración y envidia de los demás, cosa que los narcisistas sí lo tienen. También en sí con los antecedentes de los trastornos de la infancia o comportamientos delictivos ya en edad adulta. Y con la personalidad histriónica, los histriónicos tienden a ser más exagerados. Los histriónicos exageran sus emociones y no participan en los comportamientos antisociales de manera característica. Y los trastornos, las personas con trastornos de personalidad histriónica y límite manipulan para tener cuidado y protección. Mientras que los de trastorno antisocial manipulan para obtener algún beneficio. En cambio, los otros no. Los otros es específicamente por protección o cuidados. Y los antisociales es por obtener un beneficio. Con los trastornos del grupo B, vamos al número 2, que sería el personalidad límite. La personalidad límite nos dice que estas personas tienen inestabilidad
en las relaciones, inestabilidad en la autoimagen, en afectividad, estas personas demuestran impulsividad intensa y comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y están presentes en diversos contextos. Para nosotros poder diagnosticar, se tienen que cumplir al menos 5 de los siguientes criterios que vamos a ver. Nos dice, el número 1, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. Que pueden presentar ira, pueden también estas personas, al sentir toda esta cuestión, pueden generar esos cambios bruscos en la autoimagen, que piensan que están siendo abandonados porque no son suficientes, porque son malos. Y estas personas tienden a tomar como un abandono, ya sea real o imaginario, desde el momento, por ejemplo, de que alguien llega tarde a una cita, desde que una persona, por ejemplo, usted tiene un paciente y ha terminado la sesión, esa persona se torna desesperada por el hecho de sentir esa sensación de abandono. El 2, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Estas personas idealizan a sus cuidadores, idealizan a una pareja, la ven y quieren, en muchos casos, bueno, los casos de las personas con trastorno de personalidad límite, adentrarse a una relación más intensa, de cuidados, de atenciones, de confianza, a la primera o segunda cita. Estas personas en ese sentido son muy intensas, pero así también como pueden tener una persona idealizada como la mejor, como su cuidador, como su amor, así la pueden desvalorizar. La pueden tener como ya personas malas, como que no los quieren, o sea, los extremos. Esas personas son los extremos, así como en un momento pueden idealizarla, también la pueden devaluar. El 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Lo que ya comentamos, que a raíz de todo esto, esas personas se sienten insuficientes, que son malas, entonces dañan su autoimagen. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, por ejemplo, que estas personas, los atracones de comida, el sexo, la conducción temeraria. Pero en esto nos vamos a incluir, ya que hay un apartado especial para las cuestiones autolesivas. Ya vamos a llegar al criterio número 5. Vamos a ver. El 5. Comportamiento, actitud, amenaza recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. Lo que decíamos, esas personas pueden amenazar de que se van a suicidar, pueden realizarse cortadas y todas estas cuestiones se ubican acá dentro del trastorno límite. Veamos, inestabilidad afectiva debido a una reacción notable, ese es el 6, del estado de ánimo. Por ejemplo, pueden tener episodios intensos de disforia, de una depresión profunda, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de 2 días. Es de ponerle atención a este criterio, ya que lo podemos diferenciar de otros trastornos, ya que estas cuestiones solo duran horas o a lo mucho 2 días. Sensación crónica de vacío, el 7, el 8, enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira. Estas personas generan bastantes peleas recurrentemente, no controlan su ira, pueden demostrarlo en público y no se detienen. Veamos. El 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves.
Las cuestiones de paranoia se deben a esto, al estrés más que todo, y no en sí a un trastorno de personalidad paranoide, que era el que ya vimos en el video 1, que aquí en la descripción les voy a dejar el enlace. Veamos. La personalidad límite puede ser atención primaria, centros de salud mental, desarrollo y curso. Vámonos acá. Existe una considerable variabilidad en el desarrollo de la trastornalidad del trastorno de personalidad límite. El patrón más frecuente es una inestabilidad crónica en la edad adulta, con episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo y altos niveles de utilización de los recursos de salud y de salud mental. El deterioro en la afección y los riesgos de suicidio son más recurrentes en los adultos jóvenes y disminuyen con la edad. Veamos. La tendencia a experimentar emociones intensas, a actuar de forma impulsiva y a vivir en las relaciones con gran intensidad suelen perdurar para toda la vida. Y durante la década de los 30 y 40 años, las personas con este trastorno logran tener una mayor estabilidad en las relaciones y un mayor funcionamiento profesional. Pero esto es hasta los 30, 40 años. Veamos los factores de riesgo. El trastorno de la personalidad límite es aproximadamente 5 veces más frecuente entre los familiares biológicos de primer grado de las personas con un trastorno, que en la población general. También hay un mayor riesgo familiar de trastornos por consumo de sustancias, trastornos antisociales de la personalidad y trastornos depresivos o bipolares. Y sobre la conducta nos dice de que es de tomar en cuenta los adolescentes y los adultos con problemas de identidad, especialmente si van relacionados con consumo de sustancias. Y las situaciones se caracterizan por inestabilidad emocional, dilemas existenciales. Y se diagnostica generalmente en mujeres, con aproximadamente un 75% de más común. El diagnóstico diferencial, para diferenciarlo de los trastornos depresivos y bipolares, tenemos que ver que la personalidad límite se presenta junto con otros trastornos depresivos o bipolares. No sé por acá. Cuando se cumplen los criterios para ambos, pueden diagnosticarse los dos, debido a que la presentación del trastorno de personalidad límite puede ser transversalmente similar a un episodio de un trastorno depresivo o bipolar. Veamos. De otros trastornos de la personalidad. El individuo características de personalidad que cumplen con criterios para uno más de personalidad pueden diagnosticarse todos los que ya decíamos. Si cumple con más de unos criterios para un trastorno, se pueden diagnosticar todos, pero claramente es de irnos siempre a los diagnósticos diferenciales, que es muy importante. Puede haber ideas o ilusiones paranoides tanto en el trastorno de la personalidad límite como en el esquizotípico, pero estos síntomas en el trastorno de la personalidad límite son más transitorios, reactivos interpersonalmente y se modifican ante la estructuración interna. Tenemos que tomar en cuenta también el cambio de la personalidad debido a otra afección médica, los trastornos por consumo de sustancias y los problemas de identidad. Este sería el trastorno 2. Seguimos con el tercer trastorno del grupo B, que es el trastorno de personalidad histriónica. El trastorno de personalidad histriónica se caracteriza por emotividad excesiva y la búsqueda de atención excesiva. Pero para poder diagnosticarlo tienen que manifestarse al menos 5 de los criterios que vamos a mencionar en este momento.
Veamos. El número 1. Se siente incómoda en situaciones en las que no es el centro de atención. Como ya decíamos, las personas con un trastorno de personalidad histriónica buscan la atención excesiva, entonces ellos se sienten incómodos de no ser el centro de atención. Veamos el 2. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o provocativo inapropiado. Esas personas son unas personas seductoras, cuando se comunican con otros, tienen aquella sensualidad que no es, que es exagerada, es para llamar la atención. 3. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Esa persona es variante en sus emociones. Y de igual manera, veamos. El 4. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Estas personas suelen ser personas que se arreglan excesivamente de alguna forma, pero para el hecho de llamar la atención. El hecho de ocupar cierta joyería, cierto tipo de ropa, pero que es excesivamente y exclusivamente para llamar la atención. Veamos. El 5. Veamos, tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. 6. Muestra autodramatización, teatralidad y expresión exagerada de la emoción. Esas personas, si están alegres, si están tristes, son unas personas muy teatrales, son unas personas muy expresivas, son unas personas que reflejan un lenguaje no verbal bastante exagerado. Veamos. Es sugestionable, es decir, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. El 8. Considera que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Estas personas tienden a asimilar las relaciones de otra forma, a pensar que son más intensas de lo que realmente son. Vamos a ver. Estas personas a menudo nos dice por acá que desempeñan un papel de víctima o princesa en sus relaciones con los demás. O se victimiza, se hace pasar por el dañado, por la persona que siempre quiere andar resaltando y quiere resaltar todo lo malo que le pasa para llamar la atención, o el hecho contrario, el princesa, que es una persona que se cuida, que es excesivamente seductora para llamar la atención. Eso más que todo se diagnostica en mujeres. Y diagnósticos diferenciales con otros trastornos, lo que ya decíamos anteriormente, de que el trastorno límite y el trastorno histriónico hacen actos desesperados por el hecho de llamar la atención o sus conductas. En cambio, el antisocial no. También nos dice por acá que si igual cumple más para un trastorno, se pueden diagnosticar más de uno. Y muchas personas pueden demostrar ciertos rasgos histriónicos, pero no precisamente es que tengan un trastorno de personalidad histriónica, ya que estos pueden ser unos rasgos que son más flexibles, que son más cambiantes. En cambio, en las personas que en sí tienen este trastorno, los tienen muy marcados en todos los contextos. Y también tenemos que diferenciarlo en la personalidad debido a otra afección médica y en el consumo de sustancias, ya que cuando en el consumo de sustancias se puede tornar una persona ya sea en un ambiente demasiado seductora, se puede victimizar. Entonces es de ver que no esté amarrado el comportamiento al consumo de sustancias.
y que sea exclusivamente en los demás, en todos los contextos, no por que venga derivado de otro. Y llegamos al último trastorno del grupo B, que es el trastorno de personalidad narcisista. Las personas con este trastorno son personas dominantes de grandeza. Estas personas tienen necesidad de admiración y constantemente se creen que son perfectas, que han alcanzado la perfección, y comienzan las primeras etapas de la edad adulta. Para nosotros poder diagnosticar un trastorno de personalidad narcisista, tiene que cumplir al menos 5 de los siguientes criterios que vamos a ver a continuación. Veamos, el criterio número 1. El 1 dice, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia. Estas personas exageran sus logros y quieren la admiración de los demás. Estas personas, aparte de exagerar sus logros, exageran sus talentos. También esperan ser reconocidos por esto. Necesitan esa admiración. Veamos, es el 2. Está absorto en fantasía de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Estas personas llegan a un momento en que ellos se sienten que ya lo saben todo, lo son todo, todo está perfecto y se sienten superior a los demás. El 3. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con otras personas o instituciones especiales o de alto estatus. Como ya dijimos, esa persona exagera sus logros, sus talentos, y por la misma cuestión, esas personas buscan relacionarse de una forma exclusiva. Veamos, 4. Tiene una necesidad excesiva de admiración, lo que ya mencionábamos. 5. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especial favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Estas personas se creen que tienen que tener privilegios especiales, que tienen que ser tratadas de una manera especial, realmente sin tener ninguna clasificación, simplemente por el hecho de ser ellos. 6. Explotan las relaciones interpersonales. Estas personas se aprovechan de sus amistades, utilizan a las demás personas para sus propios fines. 7. Carece de empatía. Estas personas no se van a poner en el lugar del otro, no van a identificar los sentimientos del otro, no tienen ese sentido de empatía, de ponerse en el lugar del otro. 8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Cuando una persona con trastorno de personalidad narcisista ve que otra persona está siendo más admirada que él, que está siendo más reconocida que él, suele tener esos sentimientos de envidia. Pero también cuando exagera sus logros, exagera sus talentos, se hace creer que otros tienen envidia de él. Veamos, 9. Muestra comportamientos, actitudes arrogantes de superioridad, lo que ya veíamos. Y veamos. Estas personas son muy sensibles a la crítica, aunque a veces no lo demuestren. Son unas personas que son muy sensibles a la crítica. Esto les ocasiona ira, les ocasiona molestia, se sienten humillados, minimizados y se pueden sentir vacíos. Y veamos qué más. Normalmente se diagnostica casi siempre en varones. Y hay adolescentes que pueden tener ciertas características, pero no indican precisamente de que vayan a desarrollar un trastorno de personalidad narcisista. Veamos, ¿qué más? El diagnóstico diferencial, nosotros tenemos que ver ciertas cuestiones. Estas personas necesitan ser admiradas, estas personas buscan atención, pero al mismo tiempo van arraigadas con la admiración, no como los otros trastornos que es por cuidado o por protección. Este no, este va amarrado con la admiración. Este no solo busca esa atención, sino que va amarrado con esto.
También pueden exigir atención con lo que decíamos con las personas. Tienen en otro caso la impulsividad y la agresividad. Veamos qué más. También en episodios de manía o hipomanía se pueden presentar sintomatología de un trastorno de personalidad narcisista, pero por eso es de identificar que si es en un episodio o si ya estos comportamientos, esta sintomatología viene en todos los contextos, ya es de una forma repetida. Y también con el consumo de sustancias. Ahí, como siempre les menciono en todos los videos, es muy importante para los profesionales de la salud mental, que son los que pueden diagnosticar a una persona con un trastorno, brindarles tratamiento, brindar una referencia, que verifiquen que si no están totalmente seguros para realizar un diagnóstico, no solo etiquetemos a nuestro paciente. Si no estamos seguros, pues están los libros. Pues si no están los seguros, consultemos a nuestros colegas. Pero no etiquetemos solamente porque me cumplió 1 o 2 criterios, porque yo creo que así es. No, también tenemos que conocer la historia clínica de nuestro paciente. Tenemos que conocer muchas cosas para nosotros dar un diagnóstico que sea efectivo. Porque si desde el diagnóstico nosotros lo hacemos mal, pues el tratamiento va a estar mal, el tratamiento no va a tener resultados. Entonces es una cadenita para que nosotros podamos hacer un buen trabajo y para que nosotros podamos ser un buen profesional de la salud mental. Y una recomendación a todas las personas siempre que vayan a dejarse tratar por un colega, que busquen la salud mental, siempre asesórense con un profesional, ya que si muchos pueden desarrollar sus habilidades en la universidad, sus habilidades en la lectura, en algún curso, en algún diplomado, nunca va a ser lo mismo que ser tratado específicamente por un profesional de la salud mental. Bueno, eso se los dejo como consejo y espero de que lo tomen en cuenta. Por el día de hoy ha sido todo este video. Creo que quedó un poquitito largo, traté de hacerlo un poquito más rápido y corto, solo con lo esencial del tema para conocer de una manera general de los trastornos de personalidad del grupo B. Pero en la página de Psicotube, que ya está en Facebook, vamos a seguir publicando sobre trastornos, sobre todo esto que a nosotros nos interesa conocer o que quizás tenemos un poco de conocimiento pero nos interesa. Espero que compartan la página, espero que les interese el material, que compartan si alguno de ustedes tiene algún canal, tiene algún proyecto, tiene su clínica, entonces nos las haga conocer en Psicotube, en Facebook. Aquí se los voy a dejar Psicotube en Facebook y les voy a dejar la imagen también que aparece ahí de foto de perfil para que lo identifiquen, para que puedan compartir sus trabajos y nosotros poderlos compartir con ustedes. Bueno, este sería todo por el día de ahora. Gracias por ver estos videos y esperemos que sea de utilidad para alguno de ustedes. Y aceptamos cualquier tipo de colaboración o si quieren hacer algún aporte a estos videos. Ha sido un gusto y nos vemos en el siguiente video de los trastornos de personalidad del grupo C.